Drop it. Muy buenas tardes, hermosos televidentes. En el día de hoy, con nuestros programas Futuras, estaremos hablando sobre el tema de cómo avanza la ciencia rompiendo lo tradicional. Nuestros participantes del día de hoy son Rochelle y por segundo y no menos importante, Roseli. Las estarán participando por ganarse un carro. Ok, el juego va a consistir de la siguiente manera. Yo le voy a estar haciendo una serie de preguntas y el que toque el tiempecito primero, ese será el que va a responder. Pero debemos destacar que esto va a ser con un límite de tiempo y usando su celular. Entonces, comencemos con la primera pregunta. ¿Cómo surge el origen de la medicina? Dale. Con el origen de la humanidad. ¡Incorrecto! No, mentira, correcto. Vamos por nuestra siguiente pregunta. En la antigüedad, ¿cómo se reconocía la enfermedad? Dale. Por la piel pálida y la condición de las personas. ¡Incorrecto! Ajá. La Dale. tengo. Se le conocía como una condición indeseable. Era aceptada tanto como la muerte. ¡Correcto! Esto significa que ganarte tu carro del año. Ahora, nuestra siguiente pregunta es: ¿qué es una nueva era genética del siglo XX? ¡Ey, bro! Es que está muy lejos, bueno. Dale. Logró poner a la medicina en condición de reconocer y buscar tratamientos para las enfermedades genéticas que antes apenas se describían. ¡Correcto! La siguiente pregunta es: ¿cómo estuvo marcada la práctica médica de la primera mitad del siglo XX? Dale. Estuvo marcada por la tradición francesa e italiana. ¡Bravo! ¡Ey! Estoy muy cerca de ganar. Gracias. Ahora vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿A quién llevaban las enfermedades en la antigüedad? Dígalo. Llevaban un modo irrevocable de una muerte precoz y dolorosa cuando no era arrebatada la vida por motivo de guerra. Bien, excelente. Ay, yo no estoy experta. Sigue siendo verdad, pero ahí vamos. Vamos al camino, vamos al camino. La siguiente pregunta. En la antigüedad, ¿cómo se conocía la enfermedad? Dígala. ¿Cómo? Amiga, no. La condición El indeseable. Ya. Quemada. Yo la tengo. Dígala. Se le conocía como una condición indeseable. Era aceptada tanto como la muerte. Perfecto. Bravo. Ahora vamos para nuestra siguiente pregunta. En la antigüedad, ¿cómo se reconocía la enfermedad? Dale. Por la piel pálida y la condición de las personas. Incorrecto. Ajá. La Dale. tengo. Se le conocía como una condición indeseable. Era aceptada tanto como la muerte. ¡Correcto! Esto significa que ganarte tu carro del año. Ahora, nuestra siguiente pregunta es: ¿qué es una nueva era genética del siglo XX? ¡Ey, bro! Es que está muy lejos, bueno. Dale. Logró poner a la medicina en condición de reconocer y buscar tratamientos para las enfermedades genéticas que antes apenas se describían. ¡Correcto! La siguiente pregunta es: ¿qué cura el té de corteza de
se aseguraba con infusiones de corte de sauce porque contiene antisalicílico, el mismo que se halla en nuestra aspirina de hoy en día. ¡Bravo! ¡Felicidades! Muy bien, excelente. Ok, ahora yo estaré cambiando la dinámica para así, cuando yo diga la pregunta, ella dure más buscándola. Entonces, nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo se define la salud según la Organización Mundial de la Salud? Tiempo. 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 Hay tiempo. Dígala. La salud se define entonces como un perfecto estado del bienestar físico, mental y social, no solamente como ausencia de enfermedades. ¡Excelente! Mira, se está alejando, señorita, se está alejando. Vamos a ver. Ok, nuestra siguiente pregunta es: ¿qué aparece en los años 80 después de esta ruptura? El deporte Vermont y Está avanzado usted, no deja que yo le diga. que hacen de la medicina una práctica que requiere la presencia de nuevos conceptos para la nueva sociedad. Oye, está muy animada esta niña, ¿qué le pasa? ¿Se quiere ganar su carro? Excelente, correcto, muy bien. ¿Qué es el conocimiento informado? Acuérdense que ellos están concursando por ganarte un carro de año. Este es un Kia. Excelente. ¡Oh! Se le subió la olla, se le prendió la cabeza. ¿Cómo fue que? Ahora ahí tenemos que hacer un zapato porque ustedes hicieron al mismo tiempo. ¿Piedra, papel o tijera? Dele. Piedra, papel o tijera. Diablos, excelente. Dígala. Sistema por el cual los médicos y otros profesionales de la atención de la salud tratan los síntomas y las enfermedades por medio de medicamentos, radiación o cirugía. ¡Excelente! ¡Bravo! Nuestra última pregunta de este juego es: ¿de qué otra manera se puede llamar la medicina occidental? El tiempo, señores, el tiempo. Recuérdense del tiempo. El tiempecito, oye. Eso, no es eso, se ha hecho un empate. Entonces ahora, para desempatar esta participación, lo vamos a hacer un piedra, papel o tijera. Dele, señorita, dele. Dale, ahí. Está tenso. Dígale, señora. Biomedicina, medicina alopática, medicina convencional, medicina corriente y medicina ortodoxa. Ok. Ahora, nuestra siguiente dinámica es: yo le voy a decir una técnica médica y ellos me van a decir en qué época se utiliza o se utiliza esta. Entonces, nuestra primera técnica es: ¿se usaba cloroformo o alcohol en la cirugía? Dale. En la antigüedad, debido a que ahora se usa la anestesia. Claro, es lógico, bravo. Nuestra siguiente pregunta es, o técnica mejor dicho: cirugías con láser. Levante la mano ahora, 1, 2, baje la mano. Y la va a levantar en 3, y el que la levante más rápido, esa va a ser la que va a responder, obviamente. Entonces, 3, 2, 1. Dale. Siglo XXI. ¡Excelente! Nuestra siguiente técnica es: las técnicas quirúrgicas eran simples y las amputaciones eran simples y rápidas. ¿En qué época fue o es? Oh, pero que harían algo de rápido, Dios mío. Dale. En la antigüedad. ¡Bravo! Nuestra siguiente técnica es: las condiciones de higiene eran cuestionables. ¿En qué época fue o es? Dale. En la antigüedad. ¡Excelente!
Nuestra siguiente técnica es, bajo la mesa se encontraban cajas de virutas para recoger la sangre. Dale. En la antigüedad, porque ahora se tiene todo más organizado. Claro, excelente, bravo. Nuestra siguiente técnica es hospitales equipados y con buena sanidad. Siglo XXI. Sí, obvio. Nuestra siguiente técnica es la flebotomía, trepanación, lobotomía. Eran técnicas de... Dale. Antigüedad. ¡Excelente! Nuestra siguiente técnica es bioimpresión 3D. Dale. Siglo XXI. ¡Excelente! Operaciones en casa. En la antigüedad. ¡Excelente! Uso de hierbas y especies para medicamentos. Piense. Dele. En la antigüedad, debido a que ahora se usan más productos o lo que contienen los medicamentos más químicos que naturales. Ok, bravo. Ten eso. Plasma enriquecido. Dale. Siglo XXI. Excelente. Operaciones robóticas. Dale. Siglo XXI, ¿no? Obvio, dale. ¡Bravo! Rosel y Raulito para recibir sus llaves para su carro del año. Excelente. Ahora yo les voy a mostrar un video de cómo era la medicina en la antigüedad y en la actualidad. Si te gustan mis vídeos no te olvides de darle al like y suscribirte al canal. Antes de la ciencia médica moderna, el cuerpo humano era un misterio total. Sobre la década de 1800, la gente estaba empezando a entender cómo funcionaban las cosas. Naturalmente, esto llevó a algunas prácticas extrañas y muy equivocadas. Antes de descubrir los métodos modernos de anestesia, cuando tenían que hacer cirugía, lo que se utilizaba era un poco de éter. En las instituciones mentales, antiguamente se envolvía a los pacientes en sábanas mojadas, para poder así tenerlos sometidos. Este antiguo jarabe de agua radiactiva se vendía para curar el resfriado. Los avances fisioterapéuticos parecía que iban por un camino un poco raro. Esto es el tatarabuelo de las prótesis hidráulicas actuales, pero apuntaban maneras. Los uniformes de radiología parecían auténticos extraterrestres y no parecían muy eficaces. Y el antiguo desfibrilador parecía una caja de código Morse, y lo más seguro es que se usara para torturar más que para curar. Los primeros diseños de silla de ruedas los hicieron sin pensar mucho en la comodidad. Seguro que los inventores no lo probaron antes de patentarlo. Cuando alguna cosa se salía de lo común, empezaban a utilizar ejercicios de ciencia loca, como en este caso del tratamiento para bebés con raquitismo. Antes de que a los médicos se les permitiese tocar a las pacientes femeninas,
Las mujeres debían utilizar modelos anatómicos para describir sus síntomas y explicarles dónde les dolía. Este bote que parece para destilar licores se usaba para las transfusiones de sangre. Después de ver esta silla de partos, podemos entender perfectamente por qué los partos en casa se volvieron tan populares. No sé cómo funcionaría este artilugio, pero creo que hay que darle el visto bueno. Esta era la manera que tenían para tratar la escoliosis. En estos casos dices, menos mal que vivo en el siglo XXI. Y para resolver tus problemas de espalda, una máquina que probablemente pueda ser considerada el primer coche. Mejor aguantar el dolor que tener que salir con este armatroste a la calle. Moraleja: si consigues una máquina del tiempo y viajas al año 1800, mejor que vayas con buena salud. Cada vez vivimos más. Tan solo en la última década se ha duplicado el número de pacientes que necesitan un trasplante de órganos. Pero en el mismo periodo, el número de tejidos y órganos trasplantados apenas ha aumentado un 1%. Cuando empezamos a trabajar en este área, la idea era: ¿cómo podemos crear un tejido que sobreviva? ¿Cómo podemos crear un órgano que funcione? Tras muchos estudios en el transcurso de muchos años, finalmente conseguimos implantar el primer órgano en un paciente. Pero estos se hacían a mano. Se hacían de manera similar a una tarta, capa a capa. Pero si queríamos llegar a más gente y crear más tejidos, necesitábamos mejorar el proceso. Así que empezamos con la impresión. Empezamos a experimentar con esta tecnología hace 14 años. Es como una impresora de tinta normal. Básicamente, lo que hacen es imprimir tinta sobre un trozo de papel. Nosotros imprimimos células, pero estas se imprimen en el mismo trozo de papel una y otra vez, hasta construir una estructura que sea tridimensional. El sistema de bioimpresión que hemos desarrollado debe cumplir una serie de características. La primera es la capacidad de ser preciso, de poner las células justo donde sea necesario. La segunda característica es que pueda utilizar biotinta. Básicamente son materiales que permitirán que el tejido impreso posea integridad estructural, de manera que mantenga la forma y su función. La tercera característica es la capacidad de integrar microcanales en la estructura que actúen como una autopista para que los nutrientes puedan llegar al centro del órgano, haciendo posible que la estructura sobreviva a largo plazo. La construcción de un tejido comienza tomando una pequeña muestra de tejido del paciente, que es más pequeña que un sello de correos. Entonces, cogemos el tejido del órgano de ese paciente y lo utilizamos para cultivar las células fuera de su cuerpo. Luego, creamos una estructura tridimensional utilizando las propias células del paciente, para después implantar esta estructura en el paciente entre 4 o 6 semanas más tarde. El material que utilizamos, que es un molde, desaparece. Y las células que pusimos generan nuevo tejido, creándose así el nuevo órgano. Hemos creado estructuras planas que son más sencillas, por ejemplo, piel. Estructuras tubulares, que son un poco más complicadas, como vasos sanguíneos. Órganos huecos no tubulares, que están en el nivel 3 de complejidad.
como el estómago o la vejiga, por ejemplo. O los órganos de nivel 4, como el hígado o los pulmones. Estos son los niveles de complejidad, del más sencillo al más complejo. A día de hoy, hemos sido capaces de crear los 3 primeros tipos de tejido. Nuestro principal objetivo en estos momentos es crear estructuras más grandes que se puedan implantar en pacientes para poder ayudar a mitigar los problemas que genera la escasez de órganos para trasplantes. Siguiente pregunta, no. Y nuestra siguiente pregunta es: ¿quiere buscar la llave de su carro del año? ¡Felicidades! Ok, no porque no se da. Ahora vamos con nuestra siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Aquí yo. Tiene que parar el aplauso, manica. Tiene que parar el aplauso, manica. Eso fue lo que yo... 1, 2, 3, acción. Bueno, ay, yo no sé tu micrófono. No. Nuestra siguiente pregunta es: ¿qué cura el té de corteza de Saus? Qué triste. No, hay un par. El tiempo, Nicole. ¿Tiene que ponerlo? Hay un par, espérenme. Nuestra siguiente pregunta es: ¿cómo se reconocía la enfermedad? Por ganarse un carro. Y nuestra siguiente pregunta es: ¿qué demuestra la aparición de nuevas enfermedades? Y nuestra siguiente pregunta es: ¿qué cura el té de corteza de Saus? Dale. Cura el dolor de cabeza y contiene aceite acetilsalicílico que se usa en la aspirina de hoy en día. Se cambió. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.